Los derechos humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene derecho a todos los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción alguna, en particular en cuanto a raza, color u origen nacional. La primera conferencia mundial de lucha contra el racismo y la discriminación racial se celebró en Ginebra en 1978 y la segunda conferencia de la lucha contra el racismo se celebró en Ginebra en 1983. Desde entonces, el mundo ha tomado como un pilar la no discriminación y dentro de ellos el racismo, erradicar el racismo. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho, dirían por ahí. Y el racismo es básicamente una manifestación que día tras día seguimos viendo en un país como Colombia. Por eso, en este segmento queremos hablar de lo que es el racismo, sus diferentes manifestaciones y cómo nosotros, aunque no nos demos cuenta, podemos ser cómplices o sencillamente parte de la solución para acabar con el racismo y en cualquier tipo de discriminación. Para hablar de este tema hemos llamado a Ricardo Camilo Niño Izquierdo. Él es el secretario técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y director del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Camilo, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Contacto Directo. Buenas tardes. Muy buenas tardes a los oyentes y a todo el Radio Nacional. Para iniciar esta conversación, Camilo, explíquenos desde su experiencia, y usted también como representante de una comunidad indígena, sí que ha vivido muy de cerca este tema del racismo. Pero, ¿qué es el racismo? Racismo se ha tipificado como un tema del no reconocimiento y rechazo hacia las diferencias. Y eso ha sido promulgado desde la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el mismo racismo ha conllevado a muchas acciones, a la negación del otro, a la existencia del otro y tener por debajo al otro, cuando no estamos en una igualdad de condiciones en términos de los derechos mínimos y derechos fundamentales. El racismo está muy relacionado con toda forma de discriminación, sin lugar a dudas. ¿Cuál podríamos decir nosotros que ha sido el motivo por el cual todavía se mantenga, todavía exista, todavía se sienta? Bueno, el racismo tiene muchas manifestaciones, y más en un país como el nuestro, Colombia, un país diverso en todos los aspectos. Nosotros somos el país más diverso que existe en el mundo, incluso tenemos una diversidad étnica, cultural, que se expresa en más de 115 pueblos indígenas, con diferentes maneras de ver, entender, relacionarse con el otro, con el entorno, con diferentes maneras de entender el universo, la vida. Y esa diversidad también que existe en las diferentes regiones del país, y ese proceso histórico que ha conllevado a que el racismo, la discriminación se exprese hoy en diferentes maneras. En el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, en la década de los 70 todavía no éramos reconocidos como personas mayores, como niños todavía, los pueblos indígenas. Sin embargo, a pesar de que después se promulga el derecho de elegir y ser elegido, de tener participación, ser reconocido como ciudadanos, aún persisten hoy en día el tema de racismo, que se expresa, por ejemplo, en negar la capacidad intelectual de los pueblos indígenas, la capacidad de toma de decisiones autónomas. Aún existe hoy el paternalismo gubernamental y el desconocimiento o reconocimiento, falta de reconocimiento de los conocimientos ancestrales, y siempre se sienten que existen conocimientos superiores a otros. El racismo tiene muchos matices, muchas maneras de expresarse, y nosotros lo hemos
padecido más cuando los pueblos indígenas exigimos nuestros derechos, cuando exigimos tener un mayor acceso a la salud, mayor acceso a la educación, la garantía sobre la protección de nuestros territorios. Entonces ahí se exacerba el racismo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las regiones con la participación política, por ejemplo, cuando un indígena se lanza a la política, entonces se siente que son menos intelectuales. Y entonces el racismo hoy en día y la discriminación se traduce y está muy vivo en muchos momentos. Uno de los casos que hemos traído es cuando nosotros nos sentamos con el gobierno nacional en discusiones para tomar decisiones sobre los territorios o qué decisiones podemos tomar para mejorar. Entonces ese es un poco como lo que podría manifestar frente a este tema que debemos como humanidad seguir superando. Mire, precisamente Camilo, revisando la página de ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados, dice que existen en el mundo 4 tipos de racismo: el racismo aversivo, el racismo etnocentrista, el racismo simbólico y el racismo biológico. Sin embargo, Camilo, en los últimos días, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, hemos conocido también un concepto que ustedes han venido insistiendo, que es el racismo estructural. ¿De qué están hablando y por qué? Bueno, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, la cual yo coordino, es un espacio donde debe primar 2 principios: el diálogo y el respeto, para concertar medidas, buscar acuerdos que contribuyan a solucionar problemas en los territorios indígenas, que se pueden traducir en ampliación, constitución, es decir, mayor seguridad jurídica de los territorios que contribuyan a aportar y proteger la diversidad étnica y cultural en Colombia. En estos espacios, cuando nosotros estamos hablando, estamos discutiendo y estamos concertando, se exacerban elementos, por ejemplo, cuando estamos discutiendo temas que tienen que ver con la expedición de normas, decretos, de medidas legislativas, el mismo gobierno, en representación de sus funcionarios, de manera reiterada, sistemática, porque no ha sido una sola vez, se traduce o se niega el derecho a través de expresiones injuriosas, por ejemplo, de manera grosera también un poco. Se nos ha presentado momentos de tensión donde nos han dicho malparidos, nos han dicho que los indígenas nunca van a progresar, que los indígenas siempre van a ser brutos, que los indígenas, etcétera, etcétera. Por eso digo, el tema no es una vez, sino que se ha dado en múltiples y en reiteradas ocasiones y en diferentes espacios, es decir, en representación de un gobierno que debe promulgar los derechos, la igualdad, la participación, la diversidad, la autodeterminación. Nos encontramos con elementos estructurales que no permiten el avance. Por eso, desde la comisión, en un caso que se presentó con una funcionaria, decidimos tutelar nuestro derecho, y en eso un juez dio un fallo a nuestro favor donde le ordenan que deben expresar disculpas públicas como una manera simbólica de resarcir los daños que se hicieron, pero además ordenan que el gobierno nacional debe crear un sistema pedagógico para los funcionarios que van a dialogar con los pueblos indígenas, donde conozcan los derechos fundamentales, pero también los derechos los derechos que tienen los pueblos indígenas frente a varios temas. Entonces, para nosotros ha sido un fallo muy importante que se ha dado
en el marco del racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas. Pues queríamos justamente eso, iniciar este tema que nos convoca a todos, que nos preocupa a todos y que queremos pues naturalmente profundizar con expertos, así como usted, don Ricardo Camilo Niño, secretario técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y también director del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Agradecerle infinitamente su presencia hoy con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo a todos los oyentes y no debemos olvidar que Colombia, así sea diversa, que debemos caber todos y todas en el marco de todas las diferencias. Por eso debemos seguir trabajando día a día, erradicar el racismo y la discriminación de nuestros corazones y sobre todo defender el territorio para defender la vida. Muchísimas gracias y un saludo para todos. A usted, muchas gracias siempre por atendernos a la radio pública. Pues es un tema que tiene que ver también con los derechos, ¿no? Con los derechos, porque todos tenemos nuestros propios derechos y el gobierno pues se niega a cumplir un fallo judicial en relación justamente con los hechos de racismo y discriminación cometidos por sus funcionarios contra los pueblos indígenas. Hemos querido contactarnos con la doctora Cristina Luna Calpe. Ella es abogada para asuntos constitucionales de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, integrante también de esta organización. Doctora Cristina, muchas gracias por atendernos y de verdad queremos que usted nos entregue o le entregue a nuestra audiencia un panorama de esta situación. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación a este espacio de la Radio Nacional, de la Radio Pública. Para nosotros una alegría que se puedan difundir estos temas, que se pueda generar debate, información alrededor de todos los esfuerzos que se están realizando desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas para identificar el tema del racismo institucional y el racismo generalizado, así como otros temas que impulsamos desde la Comisión. Sí, se habla de un racismo institucional. No sé si ahí se quería referir un poco a ese tema que también nos ha llamado la atención, del gobierno que pues se niega a cumplir con el fallo judicial. Sí, ha sido un proceso que en realidad nosotros leemos como una carga excesiva porque finalmente ya es un esfuerzo adicional adelantar acciones constitucionales. El ejercicio de las acciones constitucionales en Colombia no resulta como un ejercicio fácil, es un ejercicio que tiene que realizarse de manera cualificada, que representa para las organizaciones, comunidades y pueblos indígenas un gran esfuerzo en la argumentación. Y cuando se obtiene el fallo, nos encontramos ante una barrera que ya no es la barrera invocada inicialmente en el ejercicio de tutela, sino ya la negación y la intención de dilatar el cumplimiento del fallo. Entonces, todos estos elementos dan cuenta de la importancia de la exigibilidad constitucional, pero de los retos y todo lo que representa la exigencia de un derecho fundamental, en este caso para los pueblos indígenas. En ese orden de ideas, abogada, ¿qué tan lejos está Colombia de materializar todas esas convenciones, tratados y acuerdos internacionales que obligan a Colombia a garantizar un trato digno, igualitario a todos los pobladores de este territorio y que en muchas oportunidades parece que fuera un tema solo del papel? ¿En dónde está, desde su punto de vista, la verdadera barrera? ¿Por qué es tan complicado, después de tantos años, seguir hablando de racismo o más bien no poder hablar de la superación de la discriminación o del racismo? Sí, como ustedes lo mencionan, en realidad nosotros tenemos una gran riqueza frente a los marcos normativos. La Constitución en sí misma tiene unos desarrollos muy importantes frente a estos derechos fundamentales como lo son la dignidad, la honra, la no discriminación. Hemos suscrito una serie de tratados internacionales, es decir, los instrumentos normativos están en nuestra Constitución, como lo mencioné, tienen los mecanismos y las rutas para hacerlos exigibles, pero nos encontramos con una lectura de los derechos como en diferentes niveles.
Y frente a este tema del racismo institucional y el racismo generalizado, lo que nos damos cuenta es que siempre se busca como deslegitimar las posturas de exigibilidad frente a los estándares o frente a la visión que tienen los pueblos indígenas sobre, en este caso puntual, por ejemplo, sobre el trato digno, sobre el derecho que se tiene a generar espacios de participación, espacios propios de participación, donde debe prevalecer el respeto, donde, como se ha explicado, tiene que ser un diálogo de gobierno a gobierno, del gobierno de los pueblos indígenas al gobierno nacional. Y existe una gran barrera porque en efecto se busca tergiversar cuál es el horizonte, cuál ha sido como ese núcleo esencial que ha llevado a materializar en efecto pues estos derechos en los diferentes instrumentos. Creo que nosotros estamos en una ruta adecuada y es hacer la exigibilidad y activar los mecanismos constitucionales y solicitar, exigir que se dé cumplimiento a las órdenes. ¿Ante qué nos encontramos? Ante las diferentes dilaciones, nos encontramos ante la comprensión o tal vez la incomprensión de lo que representa y la importancia que tienen estos pronunciamientos y estos precedentes. Es una incomprensión que la encontramos dentro del gobierno, por quienes incluso en los espacios de participación generan estas situaciones de desigualdad, de racismo, de exclusión, de segregación, pero también son situaciones que tenemos que ponerlas, por ejemplo, en los operadores de justicia, que en algunos casos no dimensionan la importancia del derecho, no dimensionan qué es el conducto de exigibilidad y de ahí en adelante ante todos y todas las instancias que conforman el gobierno, como por ejemplo el Ministerio Público, que tiene que contribuir al cumplimiento de los fallos, y siempre es un ejercicio de pedagogía, de exigibilidad, que creo que representa un reto permanente para las organizaciones, para los pueblos indígenas, y en nuestro caso, como Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios, siendo esto un esfuerzo, pues en realidad estamos en la ruta de hacerlo visible a través de la activación de los mecanismos que existen. ¿Qué otros aspectos ustedes han encontrado, en este trasegar por la defensa de los derechos, no solamente contra organizaciones privadas, sino también estatales? Pues porque uno sugiere que la defensa de estos derechos debe provenir del Estado, pero ustedes han tenido una lucha para que también se tengan en cuenta esos derechos por parte de organizaciones estatales. ¿Qué otras adversidades han encontrado ustedes aparte de esa? Porque de todas formas, por lo que uno pretende y quiere siempre es que los derechos fundamentales, los derechos humanos se mantengan siempre por encima de cualquier de otra mirada. Sí, pues la Comisión Nacional de Territorios Indígenas tiene una tarea muy importante, que es ser vocera, hacer los diferentes llamados y exigibilidad para la garantía y respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Nosotros hemos dicho que hay que proteger los territorios para tejer la vida, que hay que tener los territorios para tenerlo todo, y en ese sentido es de vital importancia la garantía del derecho a los territorios, la seguridad jurídica, para garantizar otros derechos fundamentales diferenciales. Otros derechos como lo son el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, el derecho a la participación diferencial, el derecho a la protección, conservación, acceso a los sitios sagrados. Y en ese sentido entendemos que, en este caso en particular, si los escenarios propios de participación, donde se vienen exponiendo estas situaciones, donde se viene generando este diálogo y esta exigibilidad, no cuentan con unas condiciones mínimas, con unas condiciones que propendan por garantizar la igualdad, la participación, que no exista el racismo, no se puede avanzar hacia otras garantías. Es decir, están los derechos articulados unos con otros y, por supuesto, generan condiciones de exigibilidad para que los pueblos y las organizaciones puedan tener vida digna, puedan en realidad garantizárseles la pervivencia cultural, física y espiritual. Abogada, uno de los temas pendientes por parte del gobierno nacional es el catastro multipropósito. ¿Cómo o hacia qué enfoque
deberían las autoridades empezar también a articular este tema garantizando ese punto de vista y todas las garantías legales, sociales, económicas, culturales de los pueblos indígenas en este aspecto? Bueno, este es un tema muy importante y es un tema de seguimiento cercano de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. En primera medida, para nosotros es importante resaltar que el catastro multipropósito, como herramienta multipropósito que se estableció y se pactó en el punto 1 del Acuerdo de Paz, es un elemento orientador de la política rural muy importante, pero es un elemento orientador que tiene que realizarse con participación, con direccionamiento de los pueblos indígenas. Es por eso que una de las primeras exigencias que se realizó frente al tema del catastro multipropósito, así como a otras medidas del Acuerdo de Paz, es justamente que se realice la consulta previa, libre e informada. Lastimosamente esa consulta no es previa porque el gobierno, pasando por encima de los intereses y los derechos de los pueblos indígenas, y la importancia de adelantar el proceso de formación catastral en sus territorios, ha adelantado a través de gestores y operadores catastrales la función catastral sin que se haya surtido el proceso de consulta previa. Así que tenemos un primer derecho expuesto en relación al catastro que tiene que ver con la consulta previa, libre e informada. Actualmente, ¿en qué situación estamos con ello? Desde la Comisión, además del diálogo y la exigencia política de gobierno a gobierno, se adelantó una acción de tutela que tiene una orden de seguimiento vigente por parte de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, sus delegadas de asuntos étnicos, pero además tiene una orden de cumplir en debida forma lo pactado con los pueblos indígenas frente a las situaciones de catastro multipropósito. Lo que hemos nosotros analizado es que existen alrededor de 11 puntos donde las organizaciones y pueblos indígenas han expuesto que no se ha cumplido la ruta metodológica pactada y por lo tanto está en riesgo y en permanente vulneración el derecho fundamental a la consulta. Uno de esos puntos es, por ejemplo, que se ha invisibilizado, se ha segregado y se ha realizado una postura sistemática frente a la participación de la Comisión como espacio vocero frente a las garantías y los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Hay un punto también muy importante que tiene que ver con las situaciones de conflicto armado que persisten en los territorios, situaciones que no han permitido desarrollar de la mejor manera las actividades en los territorios. Hay un incumplimiento frente a la entrega de información, frente a la entrega de condiciones por parte de las entidades vinculadas en el tema de catastro para que se pueda desarrollar una ruta adecuada para su garantía. Hay un punto muy importante y es que se firmaron unas salvaguardas y unas constancias que permiten que, entre tanto se desarrolle la ruta metodológica para el tema de catastro, el gobierno no puede implementarlo en los territorios indígenas. Para la Comisión, las organizaciones y los pueblos, los territorios indígenas son los territorios en sus diversas formas, territorios coloniales, republicanos, territorios resguardados, pero territorios también con solicitudes en curso. El gobierno no ha cumplido esas salvaguardas que se firmaron en los diferentes acuerdos que están regulando la materia e incluso hizo una exposición de una circular que hace una orientación sobre cómo se tiene que adelantar el proceso en los territorios indígenas. Ello es abiertamente inconstitucional porque estas medidas que tienen la orientación de afectar territorios indígenas deben ser consultadas y porque además ante la instancia de la Mesa Permanente de Concertación y la Comisión de Territorios Indígenas se firmó una constancia y salvaguarda de no adelantar el proceso de catastro, muy necesario para el país, pero que está en proceso de consulta, y lo que tenemos actualmente es que se ha llegado a territorios donde se están adelantando las acciones y que incluso en territorios colindantes se pueden generar afectaciones porque no se está generando la participación adecuada de los pueblos indígenas, lo que conlleva a la vulneración de su derecho fundamental y que actualmente tengamos un catastro multipropósito con una distancia muy grande de lo que se entiende tiene que ser el catastro desde el referente que es el Acuerdo de Paz,
un catastro para orientar la reforma rural integral, el ordenamiento social de la propiedad rural y todos los procesos alrededor de la ruralidad y las situaciones históricas que están ahí inmersas en ello. Pues, doctora Cristina Luna, queríamos justamente que una persona conocedora como usted nos hablara un poco de la situación jurídica de verdad, los derechos de las comunidades, porque hay que estar atentos, definitivamente hay que estar atentos y hay que llegar a profundidad, como usted lo ha hecho hoy, sobre estos temas. De verdad que queda en nuestra mesa de trabajo el tema, muy seguramente estaremos molestándola más adelante para seguir conversando de estos temas. De verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. Para nosotros es muy importante que se pueda difundir todos los esfuerzos que se están realizando. Estamos haciendo un llamado al Gobierno Nacional a que cumpla lo ordenado en el fallo judicial en materia de racismo, y estaremos también muy cercanos a todo el proceso de seguimiento a la implementación de la ruta y la garantía del derecho fundamental en materia de catastro multipropósito. Así que qué alegría poder contar con ustedes para que este mensaje llegue a todos y todas las oyentes que están acompañando el programa de Contacto Directo. Claro que sí, es nuestro deber como radio pública abrir los micrófonos a estos temas. Aquí estaremos siempre, doctora Cristina Luna, para abrirlos cada vez que usted los necesite y considere oportuno. Muchas gracias por estar con nosotros. Son las 3 de la tarde, 34 minutos. Ya llegan nuestros héroes sin capa. Radio Nacional de Colombia. Estamos donde tú estás. Estamos en Arauquita, Arauca, 88.9 FM. Radio Nacional de Colombia. Estamos donde tú estás.